Y cómo nos íbamos a perder hablar con ella sobre los resultados de la provincia de Buenos Aires que sucedieron este último domingo. Ya lo anticipábamos la semana pasada, serían elecciones importantes y para preguntarle, bueno, ¿por qué ella consideraba que son importantes? Y con el diario del lunes, hoy estamos en comunicación con nuestra querida Marina Yago. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Qué tal por allá? Todo bien, la primaverita se acerca y bueno, ¿no? Como cierto relajo de la perspectiva después de los resultados de la provincia de Buenos Aires con 13 puntos de diferencia o 14, depende ahí la mirada. Bueno, algo que se aliviana, porque creo que con este gobierno nacional, parte de nuestra angustia, creo que como ciudadanos, tiene que ver con la respuesta que veíamos que todavía había de la sociedad apoyando a un gobierno como el de Milei, ¿no? Después de las elecciones, y ver estos resultados da como cierta perspectiva de alivio, de esperanza. No sé, ¿cómo lo viviste vos? Bueno, sí, también de esa manera, esperando ver si esta vuelta había una reacción o no de la ciudadanía frente al gobierno nacional, pero también un plebiscito a la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que Sí. es la primera vez que él hace el armado y te diría toda la estrategia electoral tiene su sello y su marca personal, ¿no? Él decidió desdoblar, desoyendo la recomendación de la jefa del espacio y bueno, y entre otras decisiones que tomó y el armado de listas, etcétera, en general, la mayor de ellas grandes aciertos, ¿no? Políticos. Entonces también por eso es importante. De todas maneras, a ver, quizás la audiencia no conoce tanto de qué son las legislativas en provincia de Buenos Aires porque son bastante diferentes a las legislativas en la provincia de Córdoba. Si querés hacemos un breve repaso ahí para entender la diferencia, porque eso también hace a la importancia de estas elecciones. O sea, Buenos Aires, como ya sabemos, la provincia más poblada del país, tiene 136 municipios. Córdoba tiene más, pero como tiene comunas, Claro. Son estructuras jurídicas, institucionales más, que no eligen intendente, que no tienen concejalías, entonces por lo tanto las elecciones internas no son tan tumultuosas como en el caso de provincia de Buenos Aires. Pero además hay una cuestión, Córdoba no tiene Cámara de Senadores, Buenos Aires sí, es una provincia bicameral. Ajá. Donde las autoridades legislativas renuevan cada 6, no cada 4 años. Entonces no siempre coincide con las elecciones ejecutivas de la provincia. Sí. De hecho, 4 secciones que sería, son un cúmulo de intendencias, de municipios, como las agrupados comunidades en total regionales. 8 secciones. ¿No? Claro, son seccionales, como si a Córdoba la dividiéramos Punilla, Colón, claro. En Córdoba son las regiones. En Buenos Aires son las seccionales. 4 de esas seccionales eligieron diputados provinciales y 4 eligieron senadores. Y eso siempre es así, se eligen la mitad y la mitad de cada cámara, y en la mitad y en la mitad de cada sección. Entonces es verdaderamente un sistema político muy complejo en el cual muchos de los cuadros políticos que finalmente terminan gobernando la provincia o siendo funcionarios públicos nacionales o figuras de peso a nivel político pasan por tienen el derrotero de pasar por este sistema político, porque tiene todas estas complejidades. Cada cargo dura 4 años y es intercalado, por lo cual, otro dato que hay que tener en cuenta, las comparaciones hay que tener mucho cuidado, porque no podemos comparar cualquier elección legislativa con cualquiera, sino que esta se tiene que comparar con el 2021, con el 2017, con el 2013, con el 2009 y con la del 2005. Y traigo la del 2005 porque la del 2005 fue la última vez donde el peronismo tuvo un resultado como el que obtuvo este domingo. Ajá. Desde ese entonces. Después vino lo que se llamó la crisis con el campo en el año 2008 y en el 2009 fue fuertemente derrotado en las urnas y desde entonces no había vuelto a pintarse la provincia, si se quiere, de celeste. De hecho, es bastante interesante los mapas interactivos
que se pueden ver, como vemos no solo que de un escenario de recesión del peronismo fue volviendo a ampliar, sobre todo en la zona, más núcleo de las provincias de Buenos Aires, pero también ha ganado en zonas rurales, Eso. en la cuarta Sí. o la segunda sección. Sino también me parece muy interesante cómo fue extinguiéndose el PRO, o Cambiemos, Buenos Aires, o Juntos, como lo quieras llamar, pero un dato que poca bolilla se le está dando es que el auparse a La Libertad Avanza implicó una gran derrota a este sello. Sí, sí. Sí, porque creo que en el análisis previo del forzamiento a la fusión que le propuso La Libertad Avanza, o que no le dejó alternativa, pareciera, me parece que no hubo una aprobación por parte del electorado, porque no sumaron esos puntos que ellos practicaban en su mente previo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, sacó La Libertad Avanza, sacó tanto por ciento, el PRO sacó tanto, lo sumamos, me parece que esa cuenta no le salió, y me parece que tampoco midieron el descontento del votante de Cambiemos frente a esa situación de alianza forzosa. Y también frente a las últimas denuncias de corrupción Sí. y hechos escandalosos que estuvieron sucediendo, que al votante del PRO, que siempre ha sido un votante enarbolado con, digamos, republicano, si se quiere, o que se raja las vestiduras con el tema de la corrupción, es sensible a esa agenda. Me parece que también eso ha impactado fuerte. Sí. Mira, sin ir más lejos, en el 2021, que es el año con el que te decía recién que hay que hacer la comparación porque es más sensible, porque es donde jugaron exactamente las mismas bancas, las mismas de senadores y las mismas de diputados, que bueno, el peronismo en esa oportunidad había sacado 19 bancas, ahora sacó 21. Ajá. La suma entre el PRO y La Libertad Avanza habían sacado 25 bancas. Y ahora sacó 18. Mirá la diferencia, mucho, ¿no? O sea, unos sumaron 3, los otros perdieron 7. En la provincia, pero eso en diputados, perdón, en senadores sacó, 10 en ese momento el peronismo, y ahora sacó 13, y La Libertad Avanza no sacó nada en el 2021. Los que sacaron fueron los del PRO, que sacaron 13. Ahora, el PRO, absorbido por La Libertad Avanza, solo llegaron a sacar 8. O sea, perdieron 5 bancas, pero además, sobre todo, perdieron la representatividad política y el sello. Sí. ¿No? Sí. Entonces, bastante importante ver cómo el devenir de Juntos por el Cambio, Cambiemos, PRO, como quieras llamarlo, bueno, terminó siendo fagocitado por una fuerza política más de extrema derecha, siendo arrastrado a esa fuerza política, y eso no le ha dado buen resultado como estrategia electoral, y es un sello que hoy no tiene, digamos, ganado ninguno de de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. No, perdió su capital, los digamos, ¿no? Esa es la sensación, porque si se hubieran mantenido... Sí, la marca, sí, sobre todo la crisis claro, de la marca, porque después nosotros siempre decimos, el Frankenstein te lo arman entre todos, en realidad. Sí, vas y venís, pero ¿te acordás que claro, pero esto le determinó, me parece que también condicionados por las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en donde La Libertad Avanza mostró su triunfo, digamos, con esos números, dijo, no, acá somos nosotros, vamos, pero tal cual, perdió la marca. ¿Y cómo te parás ahora frente a ese electorado? O sea, después de, además, no solamente perdió la marca, sino ninguneado feo han sido. Digamos, no. Sí, pero además después de 20 años de un esfuerzo de construcción, de unidad por parte de la derecha, encabezado por nuestro pescador de Río Revuelto, que ha sido mayúsculo y que tanto a nivel nacional y como provincial le ha dado muchísima fortaleza y le ha permitido nacionalizar el partido, porque esa es otra cuestión también, que el monopolio de la comunicación, sabemos que lo tiene provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires sobre todo, entonces digamos, de la comunicación política y de la fuerza política, a nivel nacional se suele hacer como una especie de derrame de política, y finalmente los candidatos, hace mucho tiempo que no hay un candidato a presidente que provenga de otro distrito que no es la ciudad o la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, como te decía recién, es un derrotero o un filtro por el cual hay que pasar para también
tener más lugar o tener asegurado cierto piso a nivel nacional, porque es la provincia más grande del país, pero también porque tiene el monopolio del sentido político nacional. Sí. Después lo que pasa en la legislatura de provincia de Buenos Aires, lo que sucede en La Plata, la verdad que a los argentinos no nos modifica la vida en absoluto. No. Pero bueno, son elecciones, es un momento electoral de intensidad, por esto mismo que te digo, ¿no? Porque es complejo, tiene unas reglas bastante que atender. No digo que otras provincias no tengan esa complejidad, pero bueno, tienen menos habitantes. Acá estamos hablando de un padrón de 14.000 y pico de registrados. Claro, creo que representa el 40% del padrón general. Es un montón. Perdón, dije 14.000, 14 millones. Sí. Es más, acá tengo el número, 14.370.592 registrados en el padrón de estas elecciones. La participación, hay como toda una chicana con que fue baja. Yo considero que cuando pasa la barrera psicológica del 60% ya estamos más tranquilos los politólogos. Sí. O sea, sigue siendo baja, pero pasó la barrera psicológica del 60%, porque fue de 60,98, casi 61. Es decir, no fueron elecciones como en la ciudad de Buenos Aires, que te acordás que fue la última vez que hablamos, en mayo, donde ahí había una falta de atractivo total en esas elecciones, que eran también distritales de la ciudad, y la gente las percibía como totalmente intrascendentes, y la participación estuvo cerca del 60, pero estuvo por abajo de la barrera psicológica. Sí. Claro, era de 59,8, y bueno, entre esos puntos tenés un número que es el 60, que funciona como un mínimo indispensable, pero además estamos hablando de una provincia enorme, o sea, el 61% de participación en Buenos Aires son 8.080.000 personas, entonces es un número, no es que no se movilizó la gente, es un número de gente. Y te consulto sobre, a ver, por supuesto que hay, me parece, ganadores y perdedores. Me parece que, como decías al principio, Axel Kicillof puso mucho en riesgo en este armado, desdoblándolas, ¿no? Como disputando un poco la conducción interna, y fueron, me parece, trabajando la unidad. También Sergio Massa ahí estuvo presente, pero como todas estrategias, te puede salir bien o te puede salir mal. Y me parece que en el caso de La Libertad Avanza, los escándalos de corrupción que salpican a la secretaria general de la presidencia, que fue quien, a todas luces, fue la armadora política junto a junto a Lulé Menem, junto a Sebastián Pareja, ¿no? Y esos personajes de alguna manera marginales, marginados del peronismo, adoptados por La Libertad Avanza, haciendo ese armado y dejando por fuera a las llamadas Fuerzas del Cielo, el Gordo Dan y las huestes de Santiago Caputo. Bueno, claramente los escándalos de los audios de la corrupción y demás, me parece que hicieron mella y tuvieron un impacto. Ahora, está bien, no nos sorprende en cuanto a la salud mental de quienes pueden interpretar esto, pero me resulta muy llamativo la dicotomía con la que salieron en el discurso posterior. Es decir, bueno, reconocemos que acá hubo cosas que tenemos que revisar, pero seguimos el mismo rumbo y lo vamos a acelerar, ¿no? O lo mismo ayer, las reuniones de gabinete conducidas por las mismas personas que están cuestionadas de haber hecho ese armado poco virtuoso. ¿Qué lectura haces de esos mensajes, ¿no? Del gobierno frente a esta derrota? Bueno, un montón de cosas. Cuanto a el armado de las listas, el gobierno no podía poner puros, o sea, no podía poner los gordos de la vida, porque estaba aupado con el PRO. O sea, que tenía que negociar las listas necesariamente con una fuerza que ya tienen, que es territorial en la provincia de Buenos Aires, que ahora lo ha perdido en gran medida, pero que todavía queda, digamos, un anclaje territorial. Eso es lo que sobre todo se va a poner en juego en las próximas legislativas de la provincia. En general, la mayoría de los nombres de las listas eran personas poco conocidas cuando se trataba de puros de La Libertad Avanza, es decir, un Bodarenko. ¿Quién carajo es? O sea, nadie lo conoce, y sin embargo estaba jugando en la misma seccional que
que Verónica Magario. Entonces, bueno, o sea, la vicegobernadora de la provincia le pones enfrente a un ignoto, ¿cómo querés que te vaya? Es decir, ahí hubo también un apostar por ahí a cuadros pocos conocidos, pero a la vez es la única forma donde vos tenés posibilidad de medir el volumen y la capacidad de esos nombres, ¿no? O sea, sí, también un poco ensayo-error, también por el lado de la Libertad Avanza, de Fuerza Patria, han habido nombres de concejales o de gente que está muy en la noticia, digamos, en la interna de la provincia, porque además la provincia también tiene toda una vida política sobre la cual nosotros no nos informamos, que tiene medios propios, que funciona mucho para ese ecosistema. Después, respecto a la comunicación oficial, la verdad que le presté muy poca atención, pero no es que no lo vi, pero es como que no los podés escuchar, porque realmente no hace sentido lo que dicen. Cuando uno escucha algo que es puro bla bla, que no hace sentido, es difícil prestar atención, es difícil tratar de analizar ese discurso. Para mí no hay nada que analizar más que la cosa de siempre, disruptiva, de ir contra el sentido común y decir algo totalmente transgresor, pero incluso contra no solo ya la realidad, sino contra el sentido mismo de la palabra empeñada. O sea, y eso lo hacen permanentemente, así que ya es como directamente inanalizable la materia discursiva del oficialismo nacional. Sí me parece importante lo que dijiste recién respecto a la figura de Kicillof, de que la estrategia fue de él, porque lo hace sin la bendición de Cristina y también resistiendo los baños de humildad de Cristina. Sí. Creo que es la primera vez que un liderazgo se erige en este espacio sin que ella sea la gran electora o la que elige a esa figura y la que le dice cómo lo tiene que hacer, como fue en el caso de los candidatos a presidentes de las últimas elecciones, y un montón de figuras más que no quiero pasar lista, pero que han quedado con la trayectoria más o menos mocha en función de sus baños de humildad o de sus bendiciones. En ese sentido, Kicillof está mostrando una renovación generacional, está mostrando una transformación del espacio, y creo que el entusiasmo, pese a que los indicadores económicos son malísimos y que hoy el país está mucho peor que el viernes, hay otro clima anímico, porque para el gran sector que compone el voto peronista, filo peronista, kirchnerista, filo kirchnerista, encontrarse con la figura de la renovación es una necesidad vital. Sí. Entonces me parece que ahora se confirma cuál es la figura de esa renovación, porque aparte, si uno mira el 2023, donde Kicillof fue candidato a gobernador, él saca un número muy cercano al número que salió el domingo. O sea, él en total juntó 4.330.000 votos. Eso es un 45% de los votos, y con una participación del 76%, una participación más alta porque eran elecciones ejecutivas y nacionales. Sí. En este caso, el porcentaje no estuvo tan lejos. El 47% que sacó con menos participación, en bruto, en cantidad de votos, es cercano al 45 que sacó Kicillof. O sea, hay 2 puntos de diferencia, pero en cantidad de votos totales, de votos válidos, uno son 3.800.000 y el otro son 4.300.000. O sea, sumó por porcentaje, pero en realidad en cantidad de votos un poquito menos, o sea, está muy cercano. Eso quiere decir que el triunfo es de Kicillof, porque es la misma base electoral que lo votó a él para gobernador, que ahora fue a votar a sus propuestas para legislativa, y también había concejales, bueno. Sí, ahí jugaron, muy compleja, ¿no? Digamos, jugó el apoyo político de los intendentes, y me parece un dato no menor también destacar que en la zona agropecuaria, que el peronismo venía sin ganar desde hace un montón, también se revirtió, y me parece que eso también es consecuencia de la gestión de Kicillof en tanto y cuanto gobernador, atendiendo esos sectores, cosa que no está haciendo el gobierno nacional, ¿no? Está golpeando muchísimos sectores, y me parece que en eso se ve reflejado y abre una potencialidad interesante sobre la que habrá que trabajar para las próximas elecciones de octubre, que si bien podés decir, bueno, con este resultado de la provincia de Buenos Aires
hay cierto alivio. No sería lo mismo haber ganado o perdido por muy poco, sino bueno, con un triunfo contundente, pero bueno, ahora el escenario también se pone distinto y hay que ver cómo resuelven o cómo dirimen las decisiones y las estrategias hacia adentro, porque si bien me parece interesante esto que marcás, como bueno, Axel está haciendo el camino para hacer, ¿no? Para obtener ese bastón de mariscal tan renombrado, para ser ungido gestionado de alguna manera, que me parece que también en estos momentos toma otro valor, porque ya vimos también los ungimientos de los últimos candidatos por parte de Cristina no funcionaron del todo bien y me parece interesante poder salir también de ese esquema para cambiar un poco la lógica y generar otro entusiasmo en la militancia también, ¿no? Pero ¿cómo ves ahora, o sea, este desafío de cara a las elecciones nacionales de octubre para legisladores? Mira, más que hacer futurología, yo creo que hay que insistir en eso que vos acabas de decir, porque fue verdaderamente significativo. O sea, en algunos lugares se revirtieron, como dije antes, derrotas del peronismo que venían del año 2008. Uh-huh. O sea, el 2005 fue el último buen año electoral en esta modalidad para el peronismo, desde el 2008. O sea, casi se cumplen 20 años, ¿no? El quiebre y hay que mirar, campo. Claro, y hay que hacer ese doble clic, ese doble clic en el campo, porque quizás recién ahora podemos decir que la herida que se abrió con la crisis, con el campo, se está suturando, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es un logro de Libertad Avanza venir a reconciliar al campo con el peronismo. La sección 4, por ejemplo, donde está Junín, Chivilcoy, que es todo agro, la ganó el peronismo. Sí. La sección séptima, donde está Azul, que es toda la parte, muy gorila, o sea, realmente muy gorila de la provincia de Buenos Aires, muy conservadora, la ganó el peronismo. No solo el campo, sino también el polo agro, el polo industrial, toda la zona de Zárate, Campana, o sea, la segunda sección, también la ganó el peronismo. Eso es muy importante de subrayar, muy importante, porque ahí se ha revertido algo que ojalá se logre capitalizar políticamente. Y en función de eso, de cómo se capitalice, bueno, es lo que vamos a ver también proyectado a octubre de próximo, ¿no? En las elecciones legislativas nacionales. Sí, que quedan a la vuelta de la esquina y veremos, me parece sobre todo, ¿no? Interesante cómo se solidifica o se genera otro tipo de consenso en pos de esa unidad del peronismo, que no sea solo una cuestión electoral, sino que se trabaje en algo más programático, porque ya tenemos también esa experiencia de que no es solamente ganar la elección y sumar legisladores que después, no sé, se te van a Paraguay con valijas de dinero, sino realmente entender qué es lo que también la sociedad y el electorado está pidiendo, que tiene que ver con otra forma, otro modelo de política, ¿no? Claro, sí. Bueno, otro dato así, realmente uno se puede pasar toda la tarde mirando lo que pasó, pero que es muy interesante, es que el peronismo ganó Tandil. Sí. Tandil, Renata Macri es de Tandil. Sí. Es su ciudad natal. Sí. Es muy fuerte, Fuerza Patria ganó Tandil, es la primera vez en 22 años que se corre el ejercicio del poder local anterior del intendente Lunge. Es mucho, realmente es significativo, Bueno, diga. Bueno, y otra cosa respecto a esto que dijiste, que está bueno, que me parece que hay que subrayarlo, que hay que entender también el voto, bueno, por un lado con el bolsillo, con el que estamos todos como el orto, que la crisis queda muy fuerte, eso es así, pero también el voto es político. Sí. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar ahora es la dimensión política de este voto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el voto es estrictamente económico, es en contra de. Sí. Y la gente vota realmente cualquier cosa, crecen los sellos chicos, aparecen los outsiders, el voto bronca económico, cuando lo económico es más determinista, es un voto mucho más impredecible. Cuando aparece lo político es un voto mucho más ordenado. Este voto fue un poco mapeado, no es que acertaron divinamente las encuestas, pero se sabía que estábamos en un escenario hiperpolarizado y que estaba teniendo ventaja Fuerza Patria. Cuando ese ordenamiento aparece es porque estaba apareciendo la política. Entonces yo creo que también no hay que ser monocromáticos y hay que entender que
el territorio se gana no solo con buenas medidas económicas que son súper necesarias y urgentes, sino también con tomar volumen político y entender esa dimensión política que hay detrás del voto, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno. Sobre todo en cuanto a la figura de Kicillof, que tiene por delante todo un desafío de armar a nivel nacional para elecciones que en las que en realidad él no va a estar perdiendo ni ganando nada más que algo a futuro. Entonces, ahí es muy importante ver qué hacen los gobernadores, si Kicillof pertenece al conjunto de los gobernadores del país o pertenece al conjunto de los líderes del kirchnerismo. Y ahí su gravitación es distinta. Entonces, me parece que sobre todo ahí tiene un desafío enorme, que es reunir a la Liga de Gobernadores con el peronismo kirchnerista, que también es una herida que estaría bueno que suture como futuró quizás probablemente la del 15 del campo con este resultado. Bueno, interesante porque si visibilizamos que este fue un triunfo también de la política y frente a la devaluación que viene teniendo ante la opinión pública, ¿no? La política, me parece interesante resaltar esa herramienta y comprender un poco también los vericuetos. Lo hemos hablado y lo hemos conversado previamente, ¿no? En esto de, bueno, la figura de Kicillof y cómo necesita ir construyendo su propio poder más allá de Cristina. Y en esto me parece que las decisiones han sido... Bueno, el gobierno nacional no sé si es que fue él quien decidió meter la presa, pero sí, digamos, no estaba dentro de sus planes, fue el poder económico quien decidió la fecha y me parece que terminó de precipitar un reordenamiento que bienvenido sea, porque estaba bastante puesto en jaque y veremos ahora cómo sigue cintureando. Ojalá que los gobernadores vean en este triunfo de Kicillof también como una potencialidad para plantear otras cosas, porque más allá, por supuesto, ¿no? de ganar las elecciones y de cambiar de era de este gobierno tan cruel, me parece que también tiene que haber un acuse de recibo de ciertas unificaciones de criterio en pos de un proyecto nacional, ¿no? Como que no hay un vaivén que no podemos seguir en construir y destruir sin llegar a ningún lado. Ojalá que este sea el puntapié en base al desastre que estamos viviendo. Así es. Bueno, seguiremos atentas a ver las señales que podamos ir leyendo de lo que va sucediendo y bueno, por supuesto, más cerquita de las elecciones vamos analizando lo que va pasando. Pero bueno, ¿viste cómo es Argentina? Pueden suceder muchas cosas de acá hasta octubre, así que seguiremos atentas a poder reflexionar sobre los datos que nos va brindando la realidad para ver dónde estamos posicionadas también, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, pero menos aburriendo. No, eso de ninguna manera, Marina, gracias como siempre por la posibilidad de charlar un poco y de poner de relevancia estos detalles para reflexionar, estos datos y que podamos ir entre todos reflexionando juntas. Así que gracias y estamos al habla, ¿eh? No te vas a escapar tan fácil. Estamos al habla. Dale. Y si me escapo, bueno, me escapé. ¿Qué le vamos a hacer? Está bien, te dejamos. Gracias, hermosa. Un abrazo grande.